Alabado sea Jesucristo. Estamos en estos días considerando ahora la sangre de Jesús, la sangre preciosísima, este mes de julio, como ya habíamos dicho ayer, al empezar el mes, con aquella situación del Papa Pío IX. Entonces, instaura en la Iglesia, a pedido de aquellos sacerdotes de la Congregación de la Sangre Preciosa, esta fiesta, que después los distintos papas le han dado distintos niveles de solemnidad. Pero quería empezar a hablar un poquito de un documento que cumple justo este mes 60 años, que es del Papa San Juan XXIII, justamente hablando de la preciosísima sangre de Jesús. Y el documento se llama Inde a Primis, que significa desde los primeros meses de nuestro pontificado, y entonces el Papa empieza a hablar que siempre, desde que han comenzado su pontificado, de una manera sencilla pero anhelante, se ha buscado volver a la piedad cada vez más profunda, con ardiente fervor, dice el Papa al empezar el documento, y tratar de descubrir la misericordia divina, la misericordia del Señor, en cada una de las almas, en la Iglesia Santa, dice el Papa, en todo el mundo. O sea, cómo la misericordia de Dios, este amor de Dios divino, actúa en nosotros, en su Iglesia y en el mundo entero. ¿Por qué? Dice, porque Cristo es el Redentor y el Salvador, y a saber, entonces dice, tiene sentido cuando tenemos devoción a la preciosísima sangre del Señor. Nos está hablando de cómo sustentar, cómo poner las bases de una verdadera devoción. Y en primer lugar lo que hace el Papa es eso que tanto bien nos hace a nosotros. Recuerda cómo desde la niñez, en nuestras casas, dice el Papa, en nuestra infancia, recordamos con viva emoción, dice, que nuestros antepasados solían recitar las letanías de la preciosísima sangre en el mes de julio. Es una tradición, es una forma muy católica de siempre. Entonces, ya los antiguos lo hacían así, nuestros tatarabuelos, ¿no? Nuestros bisabuelos, las letanías del corazón de Jesús. Todavía nos acordamos aquí en Argentina, nuestros abuelos rezando el Santo Rosario, contaban cuando no había televisión, que apenas si había alguna radio, cómo se sentaban al atardecer después del trabajo, algunas labores se hacían, como algún bordado, algún tejido, pero todos rezando el rosario. Bueno, estas son las buenas costumbres, las tradiciones que el Papa San Juan XXIII nos está diciendo. Atención, no perdamos la dimensión de estos pequeños gestos del amor que configuran a la familia cristiana. Sigue diciendo el Santo Padre: fieles a la exhortación saludable del apóstol, se refiere a San Pablo, mirad vosotros y por todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo se ha constituido obispos, para apacentar la iglesia de Dios que él adquirió con su sangre. Entonces ahora dice el Papa, tomando esta palabra de San Pablo, creemos, venerables hermanos, le habla a todos los obispos de la iglesia, que con nuestro ministerio pastoral universal, el Papa tiene un pastoreo universal, los obispos en su diócesis, velar por la sana doctrina. En primer lugar, el Papa, y después los sucesores, los obispos, tienen como primera cosa esto que entonces dice, velar por la sana doctrina, es decir, tienen que tener mucho cuidado de que en todos lados se predique la verdadera enseñanza de Jesús. Por eso hay tantos cuidados en la iglesia cuando predicamos, cuando hablamos, cuando hacemos estas cosas. Nos basamos, se dan cuenta, en documentos oficiales de la iglesia, en la palabra de Dios, porque el mensaje tiene que llegar al corazón de ustedes, al corazón tuyo, y tiene que hacer efecto divino. No por este pobre hombre que habla, que no sabe nada, sino el hecho de que Dios tiene que llegar allí, a través de esta instrumentalidad. Entonces, velar por la sana doctrina.
debe tener un puesto preeminente lo concerniente al adecuado desenvolvimiento e incremento de la piedad religiosa. ¿Ven? Aquí está. Para que se conecte, dice el Papa, la devoción personal y la devoción pública. La devoción personal es cuando nosotros tenemos devociones, por supuesto. La Eucaristía, la primera devoción, culto de adoración, que tiene que ver con la sangre de Cristo. La Virgen Santísima tiene que estar. Que le rezo a la Virgen del Pilar, le rezo a la Virgen de San Nicolás, le rezo al Inmaculado Corazón de María, a la Virgen de la Paz de Medjugorje. Son distintas advocaciones, como distintos vestidos, distintas formas de la Virgen María. La única Virgen María, mamá de Jesús y Madre nuestra. Siempre la misma Virgen María. Pero las devociones ya tenemos que tener, porque necesitamos la madre, ¿no? Tener nuestra madre. Tenemos a Dios como Padre, a la Virgen como Madre. Y especialmente los que ya no tenemos nuestros padres aquí en la tierra. Tenemos a nuestro Padre del cielo, nuestra Madre. Y entonces dice el Papa, pero también tenemos estas otras devociones. Entonces nos plantea otras devociones que podemos tener de distintos santos, intercesores, ¿no es cierto?, ante Dios. Cada uno sabrá, pero estas son muy importantes, dice el Papa. El santo nombre de Jesús, que por cierto lo celebramos el 3 de enero. Una fiesta, el santo nombre de Jesús. Recordando, ¿no?, lo importante. Al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo y en la tierra, dicen los textos bíblicos, ¿no? Al nombre de Jesús. Cuánto tenemos que aprender de la piedad de la Iglesia, ¿no? Arrodillarnos frente a Dios. Arrodillarnos, por eso nos arrodillamos con piedad en la misa, en el momento del epíclesis, cuando el sacerdote impone las manos y pide al Espíritu Santo que consagre este pan y este vino. Y ahí nos arrodillamos todo el tiempo de la consagración, con muchísima piedad. No nos podemos arrodillar por alguna situación física, de la edad o lo que sea, nos quedamos de pie, no sentados. Porque hay que tener ese respeto a la Eucaristía, que en ese momento se está en sustancia. Ven cómo se conforma, ¿no? Esto, santo nombre de Jesús. Segunda devoción, dice el Papa San Juan XXIII, Sagrado Corazón de Jesús, que lo acabamos de celebrar todo el mes de junio, con la que se honra entonces al corazón divino, y luego dice la preciosísima sangre de Jesús. Entonces, dice el Papa, es de suma importancia que entre el credo católico y la acción litúrgica haya una armonía. Claro, lo que creo y lo que vivo en la misa. No se permitan en absoluto, dice el Papa aquí, formas de culto que no broten de las fuentes purísimas de la verdadera fe. ¿Cómo hay que tener cuidado la pureza de la fe con que celebramos los sacramentos? Es justo que también florezca una armonía semejante entre las diferentes devociones, de manera que no haya ni oposición ni separación, y estimándolas como fundamentales y más santificantes. Entonces, a ver, ¿cuáles son las que más me llevan a Dios? ¿Cuáles me ayudan? Bueno, estas son importantísimas, ¿no? Nombre de Jesús, corazón de Jesús, sangre de Jesús. ¿Ven cómo? Por eso no son cosas de otra época, son las cosas de siempre, porque la sangre de Cristo es el precio de nuestra salvación. Y entonces ahí es donde toma fuerza nuestra devoción. El único mediador entre Dios y los hombres es el hombre Cristo Jesús, que se entregó a sí mismo para la redención de todos. ¿Ven? Aquí radica nuestra fe. Moviéndose en esta atmósfera de fe recta y sana piedad, los creyentes están seguros de sentirse cum ecclesia, es decir, en la iglesia, en nuestra familia. Cuando nosotros rezamos bien, según la doctrina de Jesús, estamos en el camino, por eso nos sentimos en casa. Cum ecclesia, dice el Papa aquí, de una manera, sentirse iglesia, sentirnos en la iglesia. Esa es la función del Papa y los obispos, llevarnos siempre a la unidad de la fe, a la unidad de vida. Eso es cuando está Dios presente, es así, siempre. Entonces,
vivir en una unión de oración y de caridad con Jesucristo, fundador y sumo sacerdote de aquella sublime religión que junto con el nombre toma de él toda su dignidad y valor, el cristianismo, ¿no? Entonces, ya vemos cómo nos perfila la devoción a la sangre preciosa de nuestro Redentor, de Jesús. Sangre de Jesús. Ya tenemos perfilado el tema, está sustentado en la persona divina de Jesús. Entonces ahora nos hace un poquito esta explicación el Papa. Recordemos estos fundamentos, que no son cosas porque dice el santo nombre. El santo nombre de Jesús, su infatigable apóstol fue San Bernardino de Siena, que es bastante conocido aquí. En honor de este santísimo nombre se aprobaron de modo especial oficio y misa. Cuando la iglesia ya hace un oficio, lo que rezamos los sacerdotes, ¿no? Las distintas horas del día, la liturgia de las horas, el oficio. Y la misa, cuando ya está puesto así, ya tiene una importancia grande. Está la misa votiva del santísimo nombre de Jesús. Está el oficio, por lo tanto, es importante. No menores fueron los privilegios conseguidos los romanos pontífices al culto del Sagrado Corazón, totalmente aprobado desde que el Sagrado Corazón le pide especialmente a Santa Margarita María esta fiesta, y con mucha devoción los pontífices distintos han defendido la legitimidad de estas apariciones y inculcar al pueblo cristiano la verdad. Entonces, con muchos actos oficiales, se han hecho grandes consagraciones, países, bueno, que si no me equivoco fue Portugal el primer país, ¿no?, consagrado. Asimismo, dice ahora el Papa en tercer lugar, la preciosísima sangre de Jesús, cuyo propagador admirable fue San Gaspar del Búfalo. Obtuvo merecido asentimiento en la sede apostólica. Benedicto XIV compuso la misa y el oficio en honor de la sangre adorable del Divino Redentor. Pío IX, en cumplimiento de un voto, como decíamos ayer, cuando estuvo exiliado en Gaeta, extiende la fiesta litúrgica a toda la Iglesia. Y por último, Pío XI, como recuerdo del 19 centenario de la Redención, eleva esta fiesta al rito doble de primera clase, como es en el rito tradicional, con el fin de que, al incrementar la solemnidad litúrgica, se intensifique la devoción. Que esto es precioso, ¿ven? También tenemos que aprender esto. A mayor solemnidad de la Iglesia, mayor devoción. No es que, oh, qué aburrido, uy, qué cosa antigua, ¿no? El incienso, o la fiesta, o la solemnidad, porque lleva credo, porque lleva el gloria, porque hay predicación. Al contrario, qué regalo de Dios que podamos celebrar con solemnidad. Solemnidad no es mala palabra. No es la solemnidad dura, acartonada de algún acto civil que podría haber, por respetos humanos, por cosas que hay que tener. Esta es la solemnidad del amor y del respeto a la presencia real de Cristo. Por eso hablamos de solemnidad, en este sentido, que lleva a la devoción. Y para que intensifique esta devoción y se derrame más copiosamente sobre los hombres los frutos de la sangre redentora. ¿Ven cómo nos va adentrando el Papa, no? Y termino con esto, después vamos a seguir con este documento, pero hermoso. Secundando el ejemplo de nuestros predecesores, dice el Papa, de sus anteriores o papas que han estado antes que él, con objeto de incrementar más el culto a la preciosa sangre del Cordero Inmaculado, Cristo Jesús, hemos aprobado las letanías. Esto es precioso, ¿no? Volvemos a aquello que nuestros abuelos rezaban, las letanías, recomendando al mismo tiempo se reciten en todo el mundo católico, ya privada o públicamente, con la concesión de las indulgencias especiales que conllevan. Miren qué hermoso ya cómo nos adentramos entonces en este mes a pedir por la sangre de Jesús, que cubra la sangre de Jesús mis actividades, mi familia, mis hijos, la parroquia, nuestra ciudad, el mundo. Cristo, ¿ven? Es sobreabundante. Claro que vino a salvar al mundo y quiere que todos se salven. Pidamos nosotros, hagamos esta intercesión, pidámosle a Jesús que cubra con esta divina sangre, con esta devoción, como dice el Papa, arraigada en la verdad,
y en la Eucaristía, ¿no? Porque después vamos a seguir dando pasitos, es hermoso el documento, cómo nos ubica en lo litúrgico, en la oración personal, en lo cotidiano. Pero ya pidamos entonces, en el día de hoy, ya los que podamos ir a la misa, y de nuevo en nuestra oración personal, la sangre de Jesús, preciosísima sangre de Jesús, cubre todas mis actividades, todas las personas queridas, todo el mundo, para que la presencia de Dios sea una realidad. Todos necesitamos de Dios. Hay mucha gente que se ha olvidado, muchos que lo rechazan. Dios puede tocar esos corazones. Pidamos entonces en este día, ya y comenzamos estos días tan especiales que le dedicaremos 30 días a la sangre preciosa del Señor. Precio de nuestra salvación. Nos vemos la próxima, si Dios quiere. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.